lunes arrancamos hablando de la libertad cristiana. Después, dentro de la libertad cristiana, llegamos a la conclusión de que para vivir plenamente esa libertad cristiana, el Señor nos ha dado el arma poderosa de su Espíritu Santo, y la mejor manera de ser libres en Cristo es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. A esa conclusión llegamos después de varias sesiones y hicimos una introducción sobre andar en el Espíritu, y hoy vamos ya a ahondar en el tema. Entonces nuestro tema de hoy es andar en el Espíritu. Nuestro versículo base desde que empezamos la libertad cristiana, recuerden, ha sido Gálatas 5 del 13 al 16. Gálatas 5 del 13 al 16. Vayamos entonces en nuestras Biblias a Gálatas 5, 13. 5, 13, arrancamos en el 13. Gálatas 5, 13. El día de hoy voy a tratar de utilizar, de pronto no en todos los pasajes, la Reina Valera antigua. La Reina Valera es antigua, la Reina Valera de 1909. Es muy afín a la 1960, de manera que no vamos a tener problema con eso. Algunos pasajes de pronto estén en la nueva versión, internacional o en la traducción actual. Pero básicamente vamos a utilizar, o voy a utilizar yo, la Reina Valera de 1909. Entonces, Gálatas 5, 13. ¿Estamos todos allí? Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en aquella sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. En otras versiones dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese ha sido nuestro versículo base, Gálatas 5, del 13 al 16. Después de haberlo leído, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y dirijámonos al Señor. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tenernos aquí reunidos como hermanos en Cristo para glorificarte y alabarte, Señor. Permítenos, Señor, que en este culto de adoración dominical podamos aprender de tu palabra, Padre amado. Podamos adorarte y glorificarte como tu palabra lo dice, Señor. Que tu palabra venga a nosotros como espada cortante y nos confronte, Señor, y nos exhorte a obedecerla, Padre amado. Que tu Espíritu Santo nos reargulla, nos guíe y nos alimente de ella, Señor. Y que esta prédica y esta enseñanza sea de aplicación en nuestra vida. Que esta palabra se quede en nuestros corazones. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, a cada una de las familias aquí representadas. Bendice la responsabilidad que tienen como padres, como hermanos, como hijos, como vecinos, como compañeros de trabajo, de ser testimonio y de ser luz para los demás. Esa responsabilidad grande que tenemos como cristianos, le queremos dar firmeza esta mañana con esta enseñanza de andar en el Espíritu, Señor. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Bueno, entonces, leído el texto Gálatas 5 del 13 al 16, les recuerdo que
Ya vimos el tema de la libertad cristiana, en el cual Pablo nos mostró que aunque nosotros somos siempre salvos y aunque nosotros hemos sido elegidos para salvación, no debemos utilizar esta libertad de sentirnos salvados para ser presa de la carne. Esa libertad de la que nos habla Pablo, no debemos utilizarla para que la carne nos posea y nos lleve al pecado, ni debemos utilizarla para ofender o hacer sentir mal a ningún hermano. Eso también lo vimos. Vimos cómo cuando ya entendemos mucho, cuando tenemos un crecimiento espiritual sólido, de pronto sentimos y tenemos conocimiento de que ya tenemos mucha libertad cristiana, de que ya no es la ley de Moisés la que nos rige, sino el Espíritu Santo en nosotros el que nos aleja del pecado. Y de pronto esa libertad nos hace caer en algunos comportamientos en los que no estamos pecando, pero comportamientos que pueden hacer pesar a otro nuevo en la fe y confundirlo. Vimos ejemplos respecto a la libertad cristiana que pueden confundir a un hermano en la fe. Y entonces por eso nos dice Pablo aquí en Gálatas 5, del 13 al 16, amarás a tu prójimo como a ti mismo, servíos por amor los unos a los otros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, la libertad cristiana no es para andar en la carne. La libertad cristiana no es para perjudicar a un hermano en Cristo nuevo en la fe. Y la libertad cristiana, también lo vimos en los anteriores sermones, no es para pensar de que no tenemos que vivir la ley moral de Dios. Vimos que la ley ceremonial fue abolida. La ley ceremonial que pertenece a esos 613 leyes de Moisés, esa ley ceremonial de la que Pablo nos dijo que estábamos libres, de esa ley que nos habla de días, de guardar días, de no comer ciertos alimentos, de no haga esto, no haga lo otro. Esa ley ceremonial es a la que Pablo se refiere cuando dice que quedó abolida en el nuevo pacto de la gracia, que vino Jesús y esta ley quedó abolida, la ley ceremonial. Que dentro de esa ley ceremonial estaba también el de los holocaustos y los sacrificios de animales, ¿sí? El sacrificio del cordero que ellos hacían como sombra y como retrato de lo que habría de venir, que era el Mesías. Y inclusive en el estudio de antier, viernes, pudimos ver la forma en que los judíos en el antiguo pacto se salvaban, y no era propiamente por el cumplimiento de la ley, por el que la ley, para cumplirla había que cumplirla en su totalidad. El cumplimiento de la ley se refiere a cumplir los 613 mandamientos de la ley mosaica, y eso no lo hizo nadie. Ninguna persona que viviera en los tiempos del antiguo pacto cumplió la ley en su totalidad. El único que vino y la cumplió en su totalidad fue Jesucristo. Entonces no era por el cumplimiento de la ley que la gente se salvaba en el antiguo pacto. Era por la fe colocada en Jesucristo, por la fe colocada en ese que habría de venir, por la promesa de Dios de que un Mesías vendría, y aquellos que colocaban su fe en esa promesa eran salvos. Y entonces vimos versículos en el estudio de antier, versículos de Hebreos, versículos de Juan, donde nos muestra que esos personajes fabulosos que tenemos en nuestro Antiguo Testamento, como Abraham, como Moisés, como Noé, como Enoc, colocaron su fe en ese Mesías que había de venir, y esa fe fue su salvación. Entonces, volviendo al tema, no es la ley ceremonial, ¿sí?, la que quedó vigente, pero sí hubo una ley que quedó vigente y es eterna y es vigente el día de hoy.
esa ley moral de Dios, que también está incluida dentro de la ley mosaica. Son los 10 mandamientos y algunos otros dentro de los 613 que pertenecen a la ley moral de Dios. Y esa ley moral de Dios es eterna porque la moralidad es uno de los atributos de Dios. Dios es un ser moral. Dios es moral y por lo tanto esa moralidad en Dios es eterna y la ley moral de Dios es eterna. Entonces la ley moral está vigente al día de hoy. ¿Cómo es andar en el Espíritu todo el tiempo? Muchas personas no entienden esta doctrina, este concepto bíblico. Vamos a tratar de dilucidarlo un poquito el día de hoy. De todas maneras, es algo que es una experiencia también. Seguramente lo han vivido muchos de ustedes, varios de ustedes. Si no lo han vivido, pueden empezarlo a vivir, o ahorita que escuchemos algunas de las palabras, pueden ustedes caer en cuenta, esto me ha sucedido a mí. Entonces, para poder aprender, entrar en materia de lo que es andar en el Espíritu, tenemos que recordar nuestra naturaleza pecaminosa, la condición de pecado que aún nos acompaña. No se puede equivocadamente pensar que una persona nacida de nuevo es libre de pecado, que ya anda en una nube y que ya no peca. Error para muchas personas que de pronto han entendido equivocadamente esta doctrina de la regeneración, del nuevo nacimiento, o que se los han enseñado adrede por X motivo en donde se congreguen. De pronto habrán congregaciones, pastores o en fin, predicadores que tengan algún interés en hacerle creer a sus seguidores que aquel que nace de nuevo ya no peca, que aquel que nace de nuevo y que es regenerado por el Espíritu Santo está libre de pecado. También hay sectas que han caído en este error. Hasta hace muy poco un hombre que se hacía llamar Cristo Hombre, o Hombre Cristo, no, Cristo Hombre se hacía llamar, José de Jesús Miranda, murió hace 1 año y medio. Le dio un cáncer y se murió. Este hombre alcanzó a tener una secta bastante grande, con sede en Estados Unidos, ¿sí? Él era de Estados Unidos, creo que era puertorriqueño, si mal no estoy seguro, pero era centroamericano. El hombre era centroamericano. Él decía que él era Cristo encarnado. Primero que todo, empecemos por esa gran blasfemia y esa gran herejía que él decía. Pero dentro de toda su doctrina, les decía a sus seguidores que ya no había pecado en ellos ni en él, que ya Jesús había clavado todos los pecados en la cruz y que ya él había pagado por nuestros pecados, ¿sí? Por eso este hombre se daba la libertad de vivir como vivía, en la ostentación, en el lujo, fumaba, tomaba. Creo que hasta caía también en consumo de otras cosas. Y les hacía creer a sus seguidores que el pecado ya no reinaba en ellos. Gran error, gran equivocación. Biblia cerrada, entre otras cosas. O Biblia sesgada, leída solamente en los pasajes que a él le convenía leer. Porque la Biblia nos muestra en toda parte nuestra naturaleza pecaminosa. Dejando hablado a este hombre, que no ha sido el único, ¿no? Ha habido otras sectas y ha habido otros movimientos que hablan de que el pecado ya no existe en nosotros. Pero la Biblia nos muestra otra cosa, ¿sí? La Biblia nos enseña que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que a pesar de que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo en el nuevo nacido mora en él, el viejo Adán no nos abandona. La naturaleza pecaminosa es la carne, o la carne es esa naturaleza pecaminosa, es ese viejo Adán que no nos abandona. Y entonces, muchos se confunden con esto. Bueno, pero ¿cómo así?
Y por eso también muchos creen que es que nosotros no pecamos y podemos andar en una nube, porque dicen, no, pues si el Espíritu Santo ya mora en nosotros, pues no es imposible que el Espíritu Santo nos permita pecar. Pero esto de que nosotros tengamos una naturaleza pecaminosa, al mismo tiempo que el Espíritu Santo mora en nosotros, tiene una explicación, tiene muchas. Primero es la soberanía de Dios que así fuera. ¿Sí? ¿En qué sentido lo dice la Escritura? En el sentido de que si fuera que cuando el Espíritu Santo llegara a morar en el creyente, en el momento de la regeneración, del nuevo nacimiento, y esta persona quedara libre de pecado, ¿en qué se convertiría esta persona? Si ya el Espíritu Santo llegara en la regeneración y borrara esa naturaleza pecaminosa. Ya ese hombre no tiene una naturaleza pecaminosa. ¿En qué clase de ser se convertiría? En otro Jesús, en un Dios. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. El único Dios es Dios, al que veneramos y al que glorificamos. Los ángeles que Él tiene a su lado y que ha tenido desde antes de la fundación del mundo, no son iguales a Dios. Son limitados en sus poderes. Un ángel no es igual a Dios. Ningún ser humano tiene los poderes de Dios, ni siquiera los poderes de un ángel. El único ser humano que cuando fue ser humano fue perfecto fue Jesús, pero es que Jesús es Dios. Encarnado cuando estuvo aquí en la tierra, ser humano cuando estuvo aquí en la tierra, pero Dios. Jesús es hombre y Jesús es Dios. Ningún ser humano tiene las cualidades, los poderes y los atributos, ni siquiera de un ángel, mucho menos de Dios. Por lo tanto, era soberanía y designio de Dios de que esa naturaleza pecaminosa siguiera en el hombre. Hay ejemplos de esto. Miremos a Pablo. Pablo se quejaba de un aguijón que poseía. Pablo se quejaba de un aguijón que poseía. Y a pesar de ser un hombre piadoso, devoto, el más grande teólogo de la época, el que escribió casi el 70% del Nuevo Testamento, ese hombre sufría con una enfermedad. Y él le pedía a Dios que lo librara de ese aguijón, de esa enfermedad. Pero el Señor la mantuvo, porque no quería que Pablo se vanagloriara, ni cayera en vanagloria y se perdiera o se apartara de su verdadera condición y su verdadera meta de evangelizar a los gentiles. Miremos a Juan Calvino. Juan Calvino, después de Pablo, y extrabíblicamente, porque Pablo fue inspirado por Dios y por el Espíritu Santo para escribir lo que escribió. Ya Juan Calvino en el siglo XVI no fue inspirado por el Espíritu Santo. O tal vez sí fue inspirado, pero sus escritos no pertenecen al canon bíblico. Sin embargo, Juan Calvino en el siglo XVI se convirtió, después de Pablo, en la persona que ha hecho la mejor exégesis de las Sagradas Escrituras en lo que tiene que ver más que todo con la soberanía de Dios y la salvación y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Juan Calvino, excelso en su exégesis, en su interpretación de la Biblia, no fue perfecto. Por obra de Dios, por soberanía de Dios, porque Dios no permite que ningún hombre sea perfecto. El único perfecto es Jesús. Juan Calvino se equivocó en 2 o 3 doctrinas. Todos sus planteamientos no fueron perfectos. Son la base. Las interpretaciones de Juan Calvino son la base de las doctrinas de la gracia.
son la base de la fe reformada, junto a las de otros reformadores de la época. Pero por obra de Dios no permitió que su interpretación fuera perfecta, porque perfecto no hay sino Dios. Y entonces él erró en 2 o 3 doctrinas. Ya las conocemos, ¿no? Nosotros somos en esta iglesia credobautistas. Consideramos que el bautismo es para los creyentes, para las personas que han madurado en la fe y ya tienen una creencia sólida. Juan Calvino creía en el bautizo de infantes y consideraba que ese era el sello del nuevo pacto. Para nosotros eso es un error bíblico. Entonces podemos darlo como ejemplo de que el único perfecto es Dios y que Dios dejó esa naturaleza pecaminosa en el hombre a la hora de la regeneración. Entonces, ya tenemos claro que tenemos una naturaleza pecaminosa y al mismo tiempo el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso produce una guerra, produce una batalla. Ahora, el beneficio, la herramienta, el arma que el Señor nos dejó es más poderosa que la carne. El Espíritu Santo morando en nosotros es más poderoso que la naturaleza pecaminosa. Entonces, todo creyente está en esa guerra, tiene esa batalla. O es esclavo de la naturaleza pecaminosa cuando es vencido por ella y cuando vive en las obras de la carne, o está viviendo una victoria constante, controlado por el Espíritu Santo, fortalecido y dirigido por el Espíritu Santo. Y la maravilla que nosotros tenemos como creyentes es que el Espíritu Santo es más poderoso que esa naturaleza pecaminosa y nos permite poder, inclusive permanentemente, ser libres y vivir libres en el Espíritu Santo. Pero nos es necesario para ganar esa batalla aprender. Toda guerra requiere de generales, requiere de estrategias militares. El Espíritu Santo es como un general, nosotros somos sus soldados. La batalla se libra en nuestros corazones, en nuestra esencia, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, pero el Espíritu Santo es el que nos dirige en la batalla. ¿Y por qué les hablo de estrategias y de guerra? Porque miren, el andar en el Espíritu tiene que ver con disciplina, tiene que ver con orden. No es simplemente algo místico, no es algo místico. No es, vivir en el Espíritu no es una obra mística en que nosotros quedemos pensando o que nos creamos que el Espíritu de alguna forma mágicamente obra en nosotros y nos va a evitar pecar. No es de esa forma. El Espíritu nos redarguye, nos enseña, nos guía y nos llama ¿a qué? A ser disciplinados, a tener orden, como en una guerra. Todo aquel que triunfó en las guerras, Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, los emperadores romanos triunfantes en las guerras, eran generales que llamaban a sus batallones y a sus soldados a la disciplina, al orden, a las tácticas, a las estrategias. Como cristianos estamos llamados a eso. Ahora, todo general le dice a su soldado que debe estar alerta todo el tiempo porque el enemigo acecha y puede salir de cualquier parte. Aquí, en las selvas colombianas, donde el ejército batalla contra la guerrilla, seguramente esos soldados colombianos son instruidos en que el guerrillero puede salir de cualquier matojo. Asimismo, el cristiano tiene que estar todos los días alerta. Es una lucha diaria. Y no contra lo que viene de afuera solamente. Contra la invitación, contra una invitación a algo pecaminoso que nos hagan. O de pronto con la llegada nuestra a un lugar donde esté una situación pecaminosa. No es solamente estar alerta contra situaciones externas. Es más importante estar alerta
con las situaciones que se presentan dentro de nuestro propio corazón pecaminoso, dentro de nuestra propia naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar sin que haya un factor externo. Es muy cierto que evadir las tentaciones nos ayuda, definitivamente. Tan es así que hay un pasaje bíblico que dice que lo que te haga pecar, arráncalo de ti. ¿Sí? Por allá hay unos memes y unas publicaciones en Facebook donde vemos gente quebrando computadores o tirando televisores a la calle, porque lo que nos haga pecar arranquémoslo de nosotros. Eso ayuda. Pero por más televisión que destruyamos o apaguemos, o por horarios que le pongamos a nuestros hijos para que vean la televisión, el pecado mora en nuestros corazones, en nuestras propias concupiscencias, como dice la Biblia. Entonces tenemos que estar alerta a cuidarnos de nosotros mismos, que somos la principal fuente de pecado. Ahora, la ley no nos ayuda mucho en esta batalla. El que se esfuerce, hace 2 o 3 días publiqué en Facebook una frase que quiero repetírselas hoy. Dice: te estás esforzando por cumplir la ley moral de Dios, o estás dejando que con gozo el Espíritu Santo fluya en ti. Esta frase nos va a ayudar el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley moral es amor. Inclusive la misma Biblia lo dice, la ley moral de Dios es amor. Pero no nos desgastemos en querer cumplir al pie de la letra la ley moral de Dios, porque primero es difícil y segundo, a lo único que nos lleva el esforzarnos a cumplir la ley es a pecar. Desgraciadamente es así, desafortunadamente es así. La ley no nos ayuda en la batalla, solo despierta con más fuerza nuestra naturaleza pecaminosa. Y lejos de libertarnos, nos esclaviza aún más. Pablo dijo en Colosenses 2, del 20 al 23, dice: ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como: no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosidad y una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? De que el que se rige para matar la naturaleza pecaminosa, para refrenarla, se rige solamente por la ley, va a llegar un momento en que la ley no le va a poder ayudar. La ley le va a estar diciendo: no haga eso, no haga aquello, no haga lo otro. Pero va a llegar un momento en que va a encontrar algo que no está como escrito ahí en esa ley, o la ley no se lo está diciendo en ese momento, que está en su propio corazón, en sus propios deseos pecaminosos. Entonces ahí la ley se va a quedar coja. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque también tenemos congregaciones y también tenemos comunidades, por así llamarlas religiosas, les cae bien el nombre, en las que le dan mucha importancia a la ley. La ley es prioridad sobre el espíritu. Esto también lo vimos en anteriores sermones. Congregaciones que sujetan a sus seguidores, a sus fieles, a rigurosas leyes morales que son bíblicas, pero que llevan al creyente a una situación a veces insostenible con respecto a cómo debe vestirse, con respecto a su comportamiento personal, etcétera, etcétera. Ahora, pretender vencer la carne con nuestra propia carne tampoco nos ayuda.
pretender vencer la carne con nuestra propia carne tampoco nos ayuda. ¿De qué estoy hablando? De lo que hace mucha gente cuando cree que con su fuerza de voluntad va a vencer la carne. ¿Sí? Es que yo tengo mucha fuerza de voluntad. O sea, pretender vencer la carne con nuestra propia carne es aquel que se confía y se apoya en su fuerza de voluntad, en su autodisciplina. Y entonces ahí vienen las promesas del 31 de diciembre. Promesas que hacen los seres humanos el 31 de diciembre. Me vuelvo a hacer esto. Y prometen, lo dicen lo juro por mi padre, lo juro por mi madre, lo juro por todos mis amigos, que a partir de ahora no voy a hacer más esto, y se hacen promesas ese día. Hay gente que se hace promesas el día de cumpleaños. A partir de ahora no haré tal cosa, a partir de ahora dejo de hacer tal cosa. ¿Sí? Están obrando en su propia carne, y la carne difícilmente la vencemos con nuestra propia carne. Todo aquel que se arrodilla diariamente y le dice al Señor: soy un simple pecador que no puedo sin ti, Señor, te necesito a diario, eres tú la fuerza, Señor, que necesito, es tu Espíritu Santo el que puede hacer que yo refrene el pecado, ese sí tendrá un resultado más efectivo frente al pecado. Pero aquel que se apoya en su propia carne y en su propia fuerza de voluntad, mire, la voluntad humana es fácilmente quebrantable. La carne jamás nos dará libertad, por el contrario nos esclavizará. Jamás pondrá en nosotros el deseo de agradar a Dios. Miremos lo que le pasaba a Pablo, al mismo Pablo con respecto a la carne. Vamos a Romanos 7, del 13 al 25. Romanos 7, del 13 al 25. Este es un pasaje muy conocido y en donde vemos la lucha del ser humano interna, la lucha interior del ser humano plasmada en Pablo, entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. Muchos han malinterpretado este pasaje de Romanos. Muchos han dicho que Pablo lo escribió en la carne. Muchos han dicho que Pablo era un hombre llevado por el pecado. Pero ¿quiénes son los que dicen estas? ¿Quiénes son los que malinterpretan este pasaje que vamos a leer de esa manera, diciendo que Pablo era un hombre pecador, que Pablo mantenía más en la carne? Lo dicen los que se creen que andan en una nube. Lo dicen los que creen que el hombre no tiene pecado y que el hombre santo no peca. La santidad lo hace sin pecado. Ya hemos visto que la santidad no es estar libre de pecado. Eso ya lo hemos visto también. Esos son los que opinan mal de Pablo porque escribió estas cosas en Romanos. Vamos a leerlas. Romanos 7, del 13 al 25. Dice así: luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo ni lo quiero, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer más efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me llevó cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces muchos malinterpretaban, sobre todo esta última frase que dice que él sirve a Dios con la ley y a la carne con la ley del pecado. Sin embargo, vemos una lucha fuerte, intensa dentro de Pablo. Vemos que dice que queriendo hacer el bien termina haciendo el mal. Y eso sucede en muchos de nosotros. Muchos de nosotros sucede eso. Yo estoy seguro que a todos les ha pasado, me ha pasado a mí también, que a veces estamos muy espirituales. A veces, de pronto al levantarnos, o por allá en medio de la tarde, estando solos en la sala de nuestra casa. En fin, más que todo esto nos sucede estando solos, que nos sentimos muy espirituales. Y en ese momento nos acordamos de personas y las amamos. Y amamos a todo el mundo. Y en ese momento queremos ser buenos y queremos amar a todo el mundo. Y nos acordamos inclusive de personas con las que no hemos tenido buena relación o enemistades. O nos acordamos de personas con las que tenemos algunos problemas y inclusive a esos en ese momento los amamos. Amamos a todo el mundo en ese momento. Somos espirituales. Y en ese momento sentimos deseo de que ahora en adelante voy a amar a mi enemigo, voy a amar al que me cae mal, voy a amar mucho también a los que amo. En fin, nos inunda el amor de una manera impresionante en ese momento. Lo que dice Pablo aquí, queremos el bien en ese momento. Y resulta que pasan unas horas, pasan unos minutos u horas, o pasa un tiempo, llega alguien o nos vamos nosotros a otra parte o algo, y resulta que todo eso que sentimos fue un sentimiento fugaz y seguimos siendo los mismos. Andar en el espíritu sería algo como tratar de que ese sentimiento, de que esa espiritualidad que tuvimos en ese momento sea más permanente. No permanente en su totalidad, porque es difícil. Esa batalla entre la naturaleza pecaminosa y nuestro Espíritu Santo será hasta la muerte. Entonces, no vamos a decir que ni el más santo de los santos va a mantener una victoria total sobre la naturaleza pecaminosa. No creo que ni el mismo Pablo lo considere, porque él mismo lo está confesando aquí. Ni Martín Lutero, ni los que puedan ustedes imaginarse hoy como muy santos, logren mantener una victoria permanente sobre el pecado. Entonces ese sentimiento espiritual que nos embarga en muchos momentos, tratemos pidiéndole al Señor y pidiéndole al mismo Espíritu Santo de que nos dé las herramientas, la templanza para mantener, prolongar un poco más en el tiempo ese sentimiento, o aplicar esa espiritualidad en el que amamos a todo el mundo, aplicarla en momentos claves de nuestra vida. Yo siempre les he insistido aquí en las prédicas que doy, y lo voy a repetir en este momento, de que lo que nos diferencia como cristianos, ¿sí?, es que actuamos diferente a como actúan las personas en el mundo. Y entonces yo siempre le he insistido en que seguir a Cristo y tratar de imitar a Cristo significa que cuando tengamos que tomar decisiones en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, tomemos esas decisiones diferente a como la tomaría la gente en el mundo. Actuemos, la acción que tengamos que hacer, la decisión que tengamos que tomar, las palabras que tengamos que decir,
sean diferentes a lo que una persona en el mundo haría. Y nosotros lo hagamos de acuerdo a como Cristo nos ha enseñado, amando a los demás. El cristiano siempre tiene a Cristo en su corazón, en su mente, y entonces actúa de una manera diferente. Entonces, se trata de eso, de que esa espiritualidad la prolonguemos y tratemos de que se manifieste más en nuestras vidas. Entonces la carne nos lleva a la muerte. Y así llegamos a gratificarnos con pecados de todo tipo. En Gálatas 5, del 19 al 21, volvemos a nuestro versículo, a nuestro pasaje base, aunque esta vez ya vamos a ir un poquito más allá de Gálatas. Nuestro pasaje base es del 13 al 16, pero vamos a ver qué dice Pablo en Gálatas Gálatas el capítulo 5, del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Vamos a Gálatas 5, del 19 al 21, por favor. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Banqueteos, acuérdense que estoy leyendo la Reina Valera de 1909. De pronto en la de 1960 diga orgías. Creo que dice orgías. Correcto. Banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, siempre que pretendamos mejorarnos en el área de la carne, o con legalismo y religiosidad, vamos a terminar cayendo en alguno de estos pecados. Ahora, Pablo dio la estrategia, Pablo nos da la estrategia para vencer la carne: ignorarla, matarla de hambre, no la satisfagas, dice Pablo. Pero al mismo tiempo también ocúpate de las cosas del Espíritu. Y entonces aquí volvemos a lo que yo estaba hablando hace un rato, de las estrategias y de la batalla, de prepararnos para la batalla. Pablo nos dice: ignórala, mata la carne. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando sintamos ese deseo pecaminoso, ignoremos y matemos la carne, o sea, no le hagamos caso. Ahora, decirlo es muy fácil, ¿cierto? Estaban pensando ustedes. Pero aquí Pablo también nos da la herramienta. Dice: pero al mismo tiempo ocúpate de las cosas del Espíritu. ¿Sí? O sea, que al mismo tiempo en que tratemos de matar e ignorar la carne, busquemos andar en el Espíritu. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? Un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico es cuando se nos dice en la iglesia, ocupen su tiempo en las cosas del Señor. Congréguense, mediten en la palabra, no se dejen enfriar, lean la Biblia diariamente, estudien la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu, ocupar nuestro tiempo en las cosas del Señor. Si yo ocupo las cosas, mire, si yo ocupo mi tiempo en las cosas del Señor, yo no le voy a dar tiempo ni modo al pecado a que reine en mí. A eso se refiere Pablo cuando nos dice que ocupemos nuestro tiempo en las cosas del Espíritu y al mismo tiempo ignoremos y matemos la carne.
Entonces, no, Pablo nos está dando las armas. Pablo nos dice, y vuelvo y le repito lo que les dije hace un rato, no es algo místico, son cosas prácticas, son cosas que andar en el Espíritu no es algo místico, no es una cuestión mística. Andar en el Espíritu son cosas prácticas. Andar en el Espíritu es obedecer la palabra. Andar en el Espíritu es congregarse, estudiar la palabra, ir a un estudio bíblico, compartir con otros hermanos la palabra, discutirla, debatirla, aprenderla, crecer en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra. Entonces, si estamos ocupados en estas cosas, no le damos tiempo al pecado, de que se enseñoree en nosotros. Muchos hemos escuchado a nuestros predicadores de quienes nos enseñan la palabra que nos dicen, no se enfríen como cristianos. Ya sabemos perfectamente qué nos enfría, cuando nos alejamos, cuando dejamos de congregarnos, cuando no abrimos nuestras Biblias y cuando no oramos. Porque la oración es una poderosa herramienta para andar en el Espíritu. Orar diariamente. Ojalá pueda dedicarle mínimo una hora de oración, mínimo una hora a la oración. La oración es una herramienta clave para andar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos viviendo en el Espíritu o si seguimos bajo las cadenas de una naturaleza pecaminosa? El Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Oiga bien, la palabra de Dios, la Biblia, no define a un cristiano, no define que una persona es cristiana por la cantidad o la calidad de ritos religiosos con los que ha cumplido, o por los títulos que ha alcanzado. Me refiero a títulos teológicos, no seculares, o por la gente que ha convertido a través de la predicación. Eso no mide a un cristiano. O por el éxito del ministerio que tenga, o el tamaño de la iglesia que tenga, si es un predicador, o por los milagros que haya hecho. Esto último, pues, básicamente en el antiguo, en la época apostólica. Mira lo que dijo el Señor, hablando de la hipocresía y de la religiosidad. Vamos a Mateo 7, del 13 al 23. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. En el 7 decía lo contrario, la puerta es espaciosa para el camino que lleva a la perdición. Entonces volvemos, en el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Aquí claramente muestra el Señor de personas que seguramente dedicaron su vida, inclusive a echar demonios en nombre de Jesús. Oraban muy religiosamente, Señor, Señor, y supuestamente eran muy piadosos. Sin embargo, Jesús les dice, nunca os conocí. Ahora es importante notar que la guerra entre el espíritu y la carne es diferente al conflicto de nuestra conciencia o con la moral con que fuimos instruidos, porque aún los incrédulos tienen este conflicto.
En esta parte de la prédica vamos a entrar a un tema que quiero que presten bastante atención, ¿sí? Y es el hecho de que la conciencia, el conocimiento de lo que es bueno y malo y lo que es malo lo tienen también los incrédulos. Y aquí vamos a ver cómo se manifiesta, cómo se comportan estos incrédulos respecto a la conciencia de lo que es bueno y malo y frente a cómo se comporta un cristiano que está viviendo en el espíritu o que está teniendo esa guerra espiritual interior. Ahora, nuestra nueva naturaleza, la que nos hace ser creyentes, ser nacidos de nuevo, es mucho más que una escala de valores dentro del bien y el mal, que es lo que manejan los incrédulos. Los incrédulos se mueven, basan su comportamiento en una escala de valores que los hace diferenciar el bien del mal, ¿correcto? Nuestra nueva naturaleza, en la cual el Espíritu Santo mora en nosotros, es mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque cualquier desprevenido podrá decir, pero necesita ser creyente para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y eso podría ser cierto en muchos casos, pero vamos a ver cuál es la diferencia en conocer el bien y el mal siendo cristiano a conocer el bien y el mal siendo un incrédulo. En nuestra nueva naturaleza, de nuevos nacidos, de regenerados, el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo dentro del creyente le da el deseo, la convicción, el gozo de llevar a cabo la voluntad, los designios, los deseos de Dios. No solo es un deseo profundo de agradarlo, sino que le da la capacidad, el poder, la fortaleza de llevar a cabo lo que la carne y la religión nunca pudieron. ¿De qué estamos hablando? De hacer la voluntad de Dios. El incrédulo no puede hacer la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Correcto? El incrédulo podrá conocer el bien del mal. Nosotros como cristianos regenerados, además de conocer el bien y el mal y de regirnos por la ley moral de Dios, hacemos la voluntad de Dios, lo glorificamos, somos obedientes a su palabra. Eso no es un incrédulo. Esa es la gran diferencia. Ahora, también hay otras diferencias. El comportamiento que le permite al incrédulo obrar bien y apartarse del mal es en muchos casos voluble. En muchos casos, en la mayoría de los casos, no es un comportamiento permanente o que esté soportado en una convicción y unos principios arraigados muy fuertemente. Por lo regular, los principios más arraigados, más agarrados con fuerza en la personalidad de un ser humano son los principios cristianos. Los principios en el mundo basados en el bien y el mal, en la conciencia, en lo que me dicta mi conciencia, o en sabidurías mundanas, no son tan arraigados. Muchas veces el ser humano, por su propia conveniencia o por los intereses propios que tenga, se aparta. En determinado momento necesita hacer algo que le conviene más y da los principios a un lado. No son tan fuertes. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza, no hay un Dios que le haga permanecer en esos principios. Él es dueño de sí mismo, Él es Dios para sí mismo, entonces Él decide abandonar los principios cuando le conviene. Esa es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. No sé si me hice entender en esta última parte. El incrédulo, sí. Acuérdense que hay una situación que se llama la gracia común que le hace al incrédulo saber qué es el bien y el mal, porque la ley está escrita en los corazones de todas las criaturas, o sea, del incrédulo y del nuevo nacido.
La ley moral de Dios está en los corazones de todas las criaturas, de todo aquel que nace, vaya a ser elegido, no sea elegido, no sea elegido, vaya a ser un regenerado, no lo vaya a ser. Tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Esa ley de Dios escrita en su corazón es la que le permite distinguir el bien y el mal. Pero el incrédulo se mueve de una manera natural. Esa es la forma de decirlo. El incrédulo se mueve de una manera natural porque él no tiene a Dios en su corazón, no tiene temor de Dios. Vuelvo y le repito, inclusive pueden haber incrédulos que lleven una vida correcta, obrando bien durante muchos años, pero puede llegar un momento, de un momento a otro fallar en algo muy primordial. Hay seres humanos a los que admiramos por benevolencia, por buenos actos, por buenas obras, pero no sabemos qué hay en sus corazones. Y no sabemos qué pecados ocultos tiene esa persona. Esa es otra forma de también medir el comportamiento de un incrédulo frente a un cristiano, porque es que el incrédulo maneja pecados ocultos, muchísimos, y obra bien de aquí para afuera, ¿sí? Y para adentro solamente él conoce sus pecados. Entonces, es una vida completamente diferente a la del cristiano. El cristiano hace la voluntad de Dios y toda obra buena que sale de él es producto de una regeneración y de una salvación que tuvo. Diferente al incrédulo que obra bien para lograr, pues no la salvación porque de pronto es un incrédulo y no cree en la salvación, pero sí obra bien para lograr la aceptación de los demás, la aceptación de la sociedad en la que vive. Entonces sus obras tienen un objetivo, tienen un interés personal, su propia vanagloria, como dice el hermano Freddy. Entonces, nunca vamos a pensar de que porque un incrédulo obre bien, no necesitemos a Dios en nuestras vidas. Es absurdo pensar eso. Nosotros por fe nos movemos y por fe sabemos que somos hijos de Dios, que debemos glorificarlo y que lo que nosotros producimos como obras es producto de una regeneración y no al revés. No es que hagamos obras para ser salvos. Ahora, ya agotado este tema de los incrédulos, vamos a tratar otro tema con respecto al Espíritu, y es los dones del Espíritu Santo. No lo vamos a tratar en cuanto a que vamos a definir qué son los dones, si están vigentes o no, sino con respecto al tema que estamos tratando hoy, que es el de andar en el Espíritu. Recordemos que los dones del Espíritu Santo son dones de maestría, de enseñanza, el don de ser pastor, el don de servicio, ¿sí? Todos estos dones, el don de enseñar a los demás, todos estos dones los buscan muchos cristianos. Muchos cristianos buscan estos dones, ¿sí? Y estos dones que los cristianos buscamos, todos nosotros queremos dentro de nuestra iglesia tener un don y hacer uso de él. Queremos ser maestros, queremos ser predicadores, queremos ser diáconos, queremos servir, queremos capacitar a otros, y eso está muy bien. Eso está muy bien, que aspiremos a esos dones, ¿sí? Pero muchas veces en el afán de querer los dones del Espíritu Santo, preferimos más estos dones del Espíritu Santo que el mismo fruto del Espíritu Santo. Ya ustedes saben, cuando les hablo del fruto del Espíritu Santo, les estoy hablando de Gálatas 5:22, de esas 9 virtudes, esas 9 cualidades que un cristiano debe tener. ¿Correcto? Vuelvo y le repito, nos esforzamos, aspiramos
en muchas ocasiones aspiramos más a tener los dones del Espíritu Santo que el fruto del Espíritu Santo. Y entonces nos preocupamos más por ser grandes predicadores, o grandes siervos, o grandes discípulos, o fabulosos servidores del Señor, grandes maestros, y opacamos al fruto del Espíritu Santo. Por eso les estaba hablando de los dones, no por otra cosa. Ahora habrá otras prédicas donde hablemos más extensamente sobre los dones del Espíritu Santo. Ahora, es la evidencia del fruto del Espíritu Santo lo que marca nuestro progreso en la santificación. Acuérdense los pasos del orden de la salvación, esos pasos que tiene la salvación. Finalmente, el último paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el último paso en el orden de la salvación? Correcto, la glorificación. ¿Será en la tierra? La glorificación es el último paso del orden de la salvación, y esa será en el cielo, en nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna frente a los ojos del Señor. Y antes de la glorificación, en ese orden de la salvación, ¿cuál es el paso anterior a la glorificación? ¿Cuál es el paso anterior a la glorificación? Ese sí es aquí en la tierra. Dentro del orden de la salvación es nuestra última etapa. No, dentro del orden de la salvación. Acuérdense que el orden de la salvación, ya lo hemos visto, empieza con una gracia recibida, un regalo inmerecido del Señor. Sigue con una regeneración, una obra regeneradora donde nacemos de nuevo a cargo del Espíritu Santo. Viene después una conversión que está dividida en arrepentimiento y en fe, o fe y arrepentimiento vienen juntas ahí. Viene la justificación después de esa conversión. Somos justificados por la fe colocada en nuestro Señor Jesucristo. Después de esa justificación viene la santificación, que es la etapa final en la que vivimos en santidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué creen ustedes que nos ayuda más y nos hace más santos y nos ayuda más a vivir en esa santificación? ¿Los dones del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo. Por eso quería referirme a los pasos de la salvación, y por eso quería referirme, y por eso les hablé de los dones. Circunstancialmente, de pronto paralelamente les quise traer este tema en el sentido de que no es malo para nada, en absoluto. Fabuloso que todos queramos tener un don y que queramos servir a la iglesia, pero para efectos de santificación es más importante el fruto del Espíritu Santo. Dios se complace cuando ejercitamos obedientemente los dones del Espíritu Santo. Pero Dios se complace aún más cuando ve que su pueblo manifiesta el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:16 dice, Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La vida cristiana es como un peregrinaje, la vida cristiana es como un viaje, es como un andar. Y ese andar, pues, nos ilustra algo lento, ¿no? Estamos hablando de caminar, y el hecho de caminar nos lleva a pensar en algo lento. En este viaje, que es lento porque caminamos en este viaje cristiano, la mayoría andamos a paso de tortuga. No corremos ni saltamos en la carrera de obstáculos de la tentación. Hay barreras que nos impiden progresar en nuestro peregrinaje cristiano. Nos encontramos con obstáculos en nuestra peregrinación cristiana. Esos obstáculos de los que estoy hablando son los que impone la carne. Y entonces Pablo en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Aquí está la batalla permanente. El viejo hombre se opone al nuevo. Ahora,
Ahora, esa guerra entre la naturaleza pecaminosa y el espíritu deja evidencias externas, deja evidencias que se ven. Y ahí es donde podemos percibir si andamos en el espíritu o no. Por eso leímos el pasaje ahora en el que Jesús dice: aquellos que me llamaron Señor, Señor, nunca os conocí, alejados de mí, hacedores de maldad. A eso se refería ese pasaje, a que por el fruto nos daremos cuenta, por el fruto nos daremos cuenta quién anda en el espíritu y quién no. Ahora, esto no se trata de señalamientos, ¿no? No es que por estas doctrinas y estos pasajes que la Biblia nos enseña, aprendamos sencillamente a estar señalando quién anda en el espíritu y quién no. De eso no se trata, es para mirarnos a nosotros mismos. Es para examinarnos a nosotros mismos, no para examinar a los demás, porque somos muy dados a eso, ¿no? A mirar la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga que tenemos en el propio. Estos pasajes nos hablan de que por el fruto conoceremos a los que andan en el espíritu o a los que andan en la carne, pero es para que nos miremos nosotros mismos. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, y ya las leímos, pero las vamos a leer nuevamente. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Esta lista de obras de la carne es crucial por dos razones. Primero, miramos el contraste que esta lista ofrece contra el Espíritu Santo. Ahora, identificamos las prácticas pecaminosas que el apóstol Pablo nos repite y la que caracterizan a los que no son regenerados y a los perdidos. Ahora, tengan en cuenta una cosa: es posible, y de hecho sucede, que muchos elegidos pueden caer en este tipo de pecados. Nadie está libre de permanecer por un tiempo en alguno de estos pecados. Sin embargo, estos pecados no son una característica del cristiano. Si esta lista de pecados que Pablo enumera en Gálatas del 5, del 19 al 21, si esta lista caracteriza el estilo de vida de una persona, es una evidencia de que esa persona no es una persona redimida. ¿Correcto? Una cosa es que un elegido, un redimido, pueda caer eventualmente en uno de estos pecados y hasta dura algún tiempo en alguno de ellos, pero en general esta lista de pecados caracteriza a una persona no redimida. Entonces vamos a ver rápidamente cada uno de estos pecados. Adulterio. El primer pecado es una prohibición del séptimo mandamiento, implica la violación de la santidad del matrimonio mediante relaciones sexuales ilícitas entre personas casadas. Fornicación, usualmente está referida a las relaciones sexuales entre personas no casadas. Miren lo que es fornicación, que es diferente al adulterio. Relaciones sexuales entre personas no casadas habitualmente está asociada a las relaciones sexuales prematrimoniales, o sea, lo que hacen los muchachos antes de casarse. En este texto, sin embargo, también tiene un significado extenso, se incluyen las relaciones inmorales en un sentido más amplio, o sea, dentro de la fornicación cae el homosexualismo y el lesbianismo y otros pecados de inmoralidad sexual. El tercero es la impureza. Esto encierra un sentido sexual, refleja una clase de conducta que el lenguaje popular denomina sucio. O sea, aquí ya no hablamos no necesariamente de fornicación o de adulterio, sino de lo que se hace en el acto sexual. Pues de hecho, el homosexualismo y el lesbianismo, que es una impureza sexual, también la palabra lo dice, impureza. Pero dentro de una persona, dentro de un matrimonio, casados, como Dios manda, hombre y mujer, marido y mujer, puede haber impureza en cuanto que caigan en actos dentro de su relación sexual que popularmente se conocen como sucios y que la Biblia los llama impurezas. La lujuria. La lujuria describe un estilo de vida desenfrenado y rebelde, sin restricciones y fuera de control. Eso es una persona lujuriosa. Y no
solamente con respecto al sexo, ¿sí? Un hombre lujurioso es un hombre que todo el tiempo está pensando de una manera morbosa y lujuriosa. La idolatría se refiere a la adoración pagana de ídolos o dioses falsos. Ahora, también tiene un significado mucho más amplio y incluye cosas como la adoración a las posesiones materiales. Eso es idolatría. Y además de adorar cosas materiales, también incluimos dentro de la idolatría pecados como el de adorar excesivamente el trabajo, por ejemplo, ¿sí? Aquella persona que se enfoca en su trabajo y olvida a su familia, a su iglesia, y su prioridad es el trabajo, eso es idolatría. Cuando idolatramos a otro ser humano, cuando queremos más a un ser humano, a un ser querido, esposo, hijo, hija, esposa, padre, madre, novio, novia, cuando queremos más a esa persona que a Dios, eso es idolatría también. Cuando queremos más una actividad deportiva o un hobby y le dedicamos más tiempo que a todo lo demás, eso es idolatría. Hechicería implica la práctica de magia y la participación en prácticas prohibidas tales como el espiritismo, la religión, la astrología y otras semejantes. Aquí podemos incluir algunas prácticas que aparentemente no son tan perjudiciales o que parece que no tuvieran nada malo, ningún peligro, como la tal palabra profética que publican en las redes y que la gente lee todos los días. Esa palabra profética o ese rema que buscan muchos cristianos es semejante al horóscopo que leían antes de ser cristianos. Ese horóscopo que leían diariamente en el periódico, ese es equivalente a la tal palabra profética que buscan los cristianos. Voy a ver cuál es mi palabra profética de hoy. Eso de abrir la Biblia todos los días y mirar en donde abrí la Biblia, esa es la palabra que Dios tiene para mí. Eso entra dentro de este pecado de hechicería. Todo eso es parte de lo mismo. La adivinación, estar buscando qué pasará en nuestro futuro. Hay personas dadas a eso. A toda hora quieren saber qué va a pasar. ¿Se va a casar un ser querido? ¿Será que le va bien o no? Me voy a dar una divina que me diga si a este ser querido le va a ir bien o no. Esa persona está pecando de hechicería. La enemistad refleja un carácter de hostilidad que guarda rencor y carece de amor. Los pleitos reflejan una actitud pendenciera, un espíritu contradictorio y combativo, el resentimiento, los celos. Los celos reflejan un espíritu egocéntrico que desprecia los logros o la victoria de otras personas. Exhibe una falta de amor. Entonces, estos últimos tres que he enumerado, la enemistad, los pleitos y los celos, son probablemente algunos de los pecados favoritos de muchos cristianos. Enemistad, pleitos y celos. Y son favoritos porque pueden ser fácilmente cubiertos o excusados. Por eso les gusta tanto a la gente. Por eso caen tan fácilmente en ellos, porque son fácilmente encubiertos. Los pueden encubrir con facilidad. El 10º, arrebatos de ira. Esto indica un carácter impetuoso con ataques de furia. Ambiciones egoístas. Encierra la idea de un despiadado deseo de obtener beneficios personales a expensas de los demás. Las disensiones. Aquí en las disensiones, este pecado de disensiones, tenemos que dar claridad de que hay disensiones positivas. ¿Cuáles son las disensiones positivas? Cuando disentimos positivamente de un error que alguien está, por decir algo, en doctrina. Alguien está mencionando un pasaje bíblicamente, lo está interpretando mal o está equivocadamente interpretando mal la doctrina, podemos disentir de esa persona, ¿correcto? Esa es una disensión positiva. Pero de las que habla este pasaje que Pablo nos está mostrando estos pecados, las disensiones se refieren al espíritu contencioso que está constantemente riñendo, peleando y creando disensiones en los grupos, el que disocia, el que divide a los grupos. A esas disensiones se refiere este pecado. Las herejías. Este significado de herejía en este pecado abarca más que el hecho de errores teológicos,
¿sí? Esta herejía abarca más que errores teológicos, abarca errores expresados en actitudes y conductas. O sea, que no solamente caemos en herejía cuando decimos un error doctrinal grave, por decir algo, Jesús no es Dios, Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios, ese es un error doctrinal, es una herejía. No solamente eso abarca este pecado, puede haber no algo que digamos, sino algo que hagamos que también sea herejía, porque está en contra de la voluntad de Dios. La envidia implica el deseo de poseer lo que pertenece a otro. Esto puede incluir alimentar una mala voluntad hacia quienes disfrutan ciertos beneficios. O sea, no solamente queremos tener lo que el otro tiene, eso es envidia, sino que nos da rabia que otro tenga beneficios, que otro en su trabajo, sí, o en la iglesia tenga ciertos beneficios, y entonces esta persona envidiosa le da rabia de eso también. No solamente es envidiar lo que el otro posee, sino que le da rabia de los beneficios que la otra persona tiene. Homicidios. La mayoría de los cristianos no son asesinos declarados, por supuesto. Pero miremos qué dice Mateo 5:22, voy a ir rapidito, no lo busquen, yo voy. Mateo 5:22 con respecto al homicidio. Miren, estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y dice así la palabra: mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpable del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano será culpable del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpable del infierno del fuego. Bueno, vamos a una versión, esta versión de 1909 no dice, no menciona necesariamente la palabra homicidio. Vamos a verla en Reina Valera 1960. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, específicamente lo que nos quiere decir esta palabra es que aquel que aborrece a un hermano es culpable de homicidio también. ¿Sí? ¿Correcto? Mire, valga este momento para hacer un paréntesis y mencionarles que lo que Jesús nos enseña tiene un alto costo y es muy difícil de cumplir. Hay dos ejemplos de ello. Con respecto al homicidio, Jesús nos dice que es homicida aquel que aborrece al hermano. No solamente el que físicamente agrede o puñala a otro y lo mata, sino que aquel que en su mente aborrece a su hermano también es homicida. Y acuérdense lo que dijo respecto al adulterio, que aquel que codicia mentalmente la mujer ajena ya adulteró. Entonces miren que son exigencias bastante, o mejor dicho, son premisas bastante exigentes, la que Jesús nos deja. Borracheras. Esto se refiere al uso excesivo del alcohol y por inferencia al abuso de drogas. O sea, dentro de este pecado está incluido el abuso de drogas. Cuando él habla aquí de borracheras, ahí tenemos incluido el abuso de drogas. Orgías. Esto encierra el estilo de vida del desenfrenado asistente a fiestas que disfruta de orgías desinhibidas y al abuso de la bebida. Bueno, pero ¿qué armas nos da el Espíritu contra estos pecados? ¿Qué armas nos da el Espíritu para contrarrestar estas obras de la carne?
¿Hasta dónde nos lleva el Espíritu Santo? ¿En qué consiste la fortaleza? ¿Qué produce el Espíritu en nosotros? Óigase bien. ¿Qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Que nos llena de tal modo que aunque no estemos practicando estas obras de la carne, no nos sentimos como un tigre enjaulado ansioso de sangre. ¿Me hago entender? O sea, no estamos practicando estos pecados, pero no estamos ansiosos por practicarlos. Como pudiera estar un tigre enjaulado ansioso por querer salir de la jaula. Que eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, que no estamos en esos pecados y estamos tranquilos. Y no estamos ansiosos por correr a practicarlos. Estamos satisfechos, plenos, agradecidos. En otras palabras, libres. Y entonces aquí viene Pablo y expresa lo que es el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la auténtica rectitud. El fruto del Espíritu Santo es el designado por Dios para andar en el Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu Santo no es algo producido por nosotros. No nos pertenece. No nos pertenece en nosotros mismos. Nosotros somos solamente carne, y la carne solamente puede producir carne. Ese fruto del Espíritu no sale de nuestra carne, no puede salir de nuestra carne. El fruto del Espíritu viene del Espíritu Santo. La carne solo produce carne. La carne para nada aprovecha. Solamente el Espíritu Santo puede concebir y producir el fruto. Podemos ser expertos predicadores sin el Espíritu. Podemos ser genios teológicos en la carne. Podemos ser elocuentes oradores sin poseer la gracia. Pero no obstante, la única fuente del fruto del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, le tenemos tanto respeto, oiga bien esta parte que voy a mencionarle, le tenemos tanto respeto al fruto del Espíritu Santo, a esas 9 cualidades, a veces las sentimos tan lejanas de nosotros que preferimos que nos midan con otra vara y no con el fruto del Espíritu Santo. Me va a hacer entender. Preferimos que nos midan porque somos buenos oradores, porque somos buenos predicadores, porque tenemos el don de la enseñanza, entonces que nos elogien por esas cosas. Es más fácil para nosotros. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque si nos van a medir con el fruto del Espíritu, nos rajamos. Con estas 9 cualidades nos rajamos. Y en el caso de ustedes preferirían ser medidos aquel que no es un predicador. Y el ejemplo del predicador. El cristiano quisiera ser medido con varas que le miden su don de servicio a los demás, su admiración y cumplimiento con la religiosidad en los horarios de la congregación, o los muy buenos estudiantes que son y atentos al estudio bíblico, o en general muy buenos servidores, muy buenos siervos del Señor, buenos de pronto también, cosas muy importantes para ayudar a los demás. Prefieren que sean medidos de esa manera y no que los midan con las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es una medición alta que muy pocos alcanzamos. R.C. Sproul, miren lo que dice R.C. Sproul a ese respecto. Todos sabemos quién es R.C. Sproul. R.C. Sproul dice: cuán difícil nos resulta ser medidos de acuerdo a nuestro amor. Y por favor, no me evalúe según el criterio de la mansedumbre. Soy demasiado impaciente como para merecer que la paciencia sea considerada mi patrón de crecimiento. Es más fácil para mí predicar que ser tolerante. Me resulta más fácil escribir un libro sobre la paz que practicarla. Aquí nombro varias virtudes del fruto del Espíritu Santo: paz, mansedumbre, paciencia, amor. Entonces, R.C. Sproul dice eso, refiriéndose a sí mismo, que es mejor que lo pidan
por la capacidad que él tiene para escribir un libro o para hacer una prédica, que por los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo incluye una lista de virtudes que en la superficie parecen ser cosas comunes. Nosotros, son palabras muy comunes a nosotros, ¿no? El fruto del Espíritu Santo tiene 9 virtudes que son unas palabras muy comunes a nosotros: paciencia, benignidad, bondad, paz, palabras con las que convivimos a diario: amor, fe, mansedumbre, templanza. Sin embargo, estas palabras tan comunes se diferencian grandemente de la justicia civil que practica el hombre natural, y son palabras de Juan Calvino. Juan Calvino hablaba de las virtudes que los paganos o no regenerados son capaces de mostrar hasta cierto punto. Él describía esas virtudes de un incrédulo como justicia civil que practica el hombre natural. Y es por la gracia común de Dios que las criaturas caídas muestran una forma externa de justicia. Óigase bien, es por la gracia común que las criaturas caídas muestran una forma externa de justicia. La justicia externa es aquello que corresponde exteriormente a la ley de Dios, pero carece de la motivación que se halla en un corazón dispuesto hacia el amor de Dios. O sea, ellos pueden saber de justicia civil, pero los incrédulos no saben de Dios. Y es muy importante tener en cuenta lo siguiente: el incrédulo puede amar por un afecto natural. Los esposos incrédulos sienten un afecto natural por sus esposas. Las madres incrédulas sienten un afecto natural por sus hijos. La música secular exalta la virtud del amor. De este modo, las otras virtudes del fruto del Espíritu Santo se manifiestan en los impíos. ¿Sí? Aquí hay ejemplos. Hubo momentos en que Adolfo Hitler fue amable. Stalin tenía demostraciones momentáneas de mansedumbre. El faraón de Egipto en la época de Moisés permanecía paciente algunas veces. En nuestros propios días los mormones se destacan por ser personas moderadas. Entonces aquí tenemos un problema. Los incrédulos manifiestan algunas virtudes que están mencionadas en el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar cuando realmente es el fruto del Espíritu Santo y no una manifestación natural de justicia civil que un incrédulo tiene, como lo dice Juan Calvino, justicia civil, o como sabemos nosotros que se manifiesta en ellos es por la gracia común? ¿Cómo vamos a diferenciar eso? Precisamente el problema, lo que dificulta hacer esa diferencia es esa medición de la que hablaba hace un rato. ¿En dónde busca el hombre ser medido? ¿Sí? Si nosotros buscamos ser medidos por el fruto del Espíritu Santo, nos vamos a diferenciar del incrédulo. Porque ellos algunas veces manifiestan algunas virtudes del fruto del Espíritu Santo, pero no pueden ser medidos por eso. ¿Por qué? Porque en ellos es temporal, momentáneo, fugaz, ¿correcto? En el cristiano se tiene que volver permanente, el fruto del Espíritu Santo. A eso es por lo que tenemos que luchar. Entonces, básicamente, para que concluyamos en esta mañana, lo que es andar en el Espíritu es lograr que sea lo más permanente posible en nuestras vidas la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amor, paz, gozo, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre y templanza. Que ese fruto del Espíritu Santo se manifieste lo más permanentemente posible en nuestras vidas. Es andar en el Espíritu. El fruto del Espíritu sale de lo común, porque acabamos de ver que son cosas que hasta los impíos tienen. El fruto del Espíritu son palabras y acciones muy comunes a todos los seres humanos, pero salen de lo común y van a lo extraordinario, y esa es la gran diferencia
entre el fruto del Espíritu Santo y aquellas manifestaciones en los impíos? Por ejemplo, ese amor del que hablábamos, el amor natural de un incrédulo que ama a su esposa, ama a una madre que ama a sus hijos, es diferente al amor ágape de un cristiano que vive el fruto del Espíritu Santo. Un amor común, diferente es de un amor extraordinario. Un amor natural, diferente de un amor sobrenatural. Es el amor ágape. Amor. Primero de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Amor. Es una traducción del griego ágape. Significa afecto, buena voluntad, benevolencia, amor, espíritu afectuoso, la habilidad de poder y la determinación de amar a la gente que no queremos. Oiga bien, lo que es ágape. La determinación de amar a la gente que no queremos. Bien difícil. El amor natural, el de los incrédulos, nunca incluye amar a los enemigos. Podemos decirlo con mucha seguridad. Ellos aman a sus seres queridos. Cuando bueno, puede que la haya. De pronto no puedo ser tan enfático en decir que dentro de alguna filosofía secular natural del hombre mundano no esté incluir amar a los enemigos. Puede que la haya por allá, algún movimiento, no sé, puede que la haya. Pero la verdad es que difícil de creer que existan comunidades seculares o comunidades no cristianas que incluyan amar a sus enemigos. Esa es una cualidad de los cristianos. Es una cualidad del cristianismo, amar a nuestros enemigos. Y ese es el amor que nos diferencia del amor del hombre natural. Ahora, el amor es la que hace que realmente el resto de virtudes funcionen. El resto de las otras 8 virtudes funcionan. El amor es el motor para las otras 8 virtudes. El amor es un don de Dios, como lo dice la primera de Juan 4:8. Y también el amor es la base fundamental para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten, los dones ministeriales. Ahora, vamos a la palabra gozo, que es el segundo fruto, o la segunda virtud del fruto, la segunda cualidad del fruto. Gozo. Es una voz griega, es la voz griega jara, que significa alegría. Una voz que traducida de la palabra alí y el grito yoirem quiere decir regocijarse, estar contento, gozoso, estar lleno de gozo. Es un verbo muy usado en el Nuevo Testamento. Ahora, esto que les voy a mencionar es un tema que yo quiero y voy a predicar próximamente, y es la diferencia entre felicidad y gozo. ¿Sí? La Biblia nos habla mucho de gozo y de bienaventuranza. ¿Sí? No tanto de felicidad. La felicidad es un concepto muy mundano. La felicidad es un concepto muy del mundo, es un concepto muy del hombre natural, diferente a lo que es el gozo y la bienaventuranza. Cuando la Biblia se refiere a hombres felices, realmente habla de hombres bienaventurados. Y no necesariamente estamos hablando de bienes materiales. Porque si vamos, miremos el Sermón del Monte, o miremos las bienaventuranzas, y estaremos observando cómo la Biblia se refiere a que un hombre pobre puede ser bienaventurado. Un hombre enfermo puede ser bienaventurado. No necesariamente el gozo y la bienaventuranza tienen que ver con los bienes materiales. Diferente a la felicidad de la que habla el ser humano en su condición natural o secular, en la que la felicidad está basada en los bienes materiales. Entonces el gozo es la felicidad del cristiano. No está basada en nada diferente a hacer la voluntad del Señor. El gozo se manifiesta en el cristiano en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la sanidad y en la salud. El gozo es
ese sentimiento agradable que tenemos de sabernos hijos de Dios, seguidores de Cristo, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hay varios ejemplos en bíblicos en donde es increíble el gozo que manifestaron los apóstoles, ¿sí? Como cuando Pedro cuando Pedro, creo, no sé cuál era el otro apóstol, estaban presos y sin embargo estaban gozosos. Pablo y Silas estaban gozosos en la prisión en Filipos por causa de Cristo. Una persona desprevenida, natural, escucha este pasaje y dice, ¿gozosos de qué? ¿De qué estaban gozosos Pablo y Silas en Filipos? Estaban presos. ¿Qué hombre en la prisión está gozoso? Solamente un cristiano. ¿Por qué? Porque está preso por culpa del Evangelio, por culpa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos produce gozo. Todo lo que suframos por Cristo es gozo para el cristiano. Entonces miren la diferencia que hay entre gozo y la felicidad secular, ¿sí? Ese pasaje está en Hechos 16:25. Si quieren miremoslo rápidamente. Hechos 16:25. Hechos 16:25. Dice así, les voy a leer rápidamente. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Bueno, pero básicamente lo que queríamos ver era lo gozosos que estaban Pablo y Silas, porque dice que cantaban himnos a Dios. Esto es característica ineludible de lo que es estar gozoso, porque nuestra mayor manifestación de gozo es cantarle himnos al Señor. Vamos a dejarlo allí por cuestiones de tiempo. En la próxima prédica terminaremos cada uno de estos frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ampliarnos un poquito más en amor, en el gozo y en los otros 7. Me parece importante que tratemos cada uno, ¿sí? Que hablemos de cada uno, que nos extendamos en este gozo del Espíritu Santo, en este fruto del Espíritu Santo, perdón. Porque básicamente es la forma en que andamos en el Espíritu. ¿Sí? La manifestación de que andamos en el Espíritu es la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y termino diciéndoles una convicción personal, que es una convicción personal, pero es una verdad absoluta y es una verdad bíblica también. Que es más valioso el fruto del Espíritu Santo que todas las posesiones terrenales que podamos imaginar. Que un cristiano tiene que preocuparse más por manifestar en su vida el fruto del Espíritu Santo que por luchar por bienes terrenales o títulos profesionales o logros deportivos o culturales. Más importante es manifestar en su vida el fruto del Espíritu Santo. Más importante que cualquier otra cosa, que logro profesional o laboral. Más importante que ser ascendido en el trabajo, que comprar una nueva casa. Es más importante amar al prójimo y amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque este fruto del Espíritu Santo es que tenemos que manifestarlos es con los demás. Cuando hablamos de amor, de paz, de gozo, de bondad, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre, de fe y templanza, estamos hablando de manifestar eso a los demás. Eso no es para mí solo y eso no es algo que yo lo manifieste en la vida, en mi andar solo. No.
Eso lo manifestamos en nuestra relación con el prójimo, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con el mundo en general. El fruto del Espíritu Santo es más importante que cualquier otra cosa material en el mundo, o cualquier otra cosa que el cristiano pueda pensar. Nada más importante que el fruto del Espíritu. Manifestar el fruto en su vida que cualquier otra logro o cualquier otra manifestación que el cristiano, o cualquier otro deseo o aspiración que el cristiano quiera tener. Hace un rato hablamos de los dones ministeriales y muy bonito que un cristiano quiera ser pastor, quiera ser predicador, quiera ser evangelista, quiera ser misionero, quiera ser siervo del Señor, quiera ser diácono. Pero más bonito es que manifieste el fruto de su Espíritu Santo todos los días con el